¿Hace cuánto? 2000 años. La promesa del Señor de derramar su espíritu sobre los hombres, de derramar y de enseñar y de revelar quién era Dios. Tenemos un privilegio, hermano, no es cualquier cosa. Por eso cuando yo sé que hay muchas cosas en nuestra vida que nos mantienen a veces ajenos a Dios, pero el que nosotros meditemos su palabra nos acerca a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que estemos más cerca meditando en el Evangelio de Jesucristo. No hay otra forma de llegar a con Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando meditamos en Él, es que yo sé sus pasos, conozco sus pasos, sé que el Espíritu de Dios habla y sé que me corrige, que me está guiando. Pero si yo soy guiado por mi propia opinión, si yo soy guiado por mi propia prudencia, es muy probable que yo me pueda extraviar y que pueda tropezar. Entonces, para eso estamos aquí, amén, para meditar la Escritura y nunca vamos a perder la mirada, siempre nuestra mirada puesta en Cristo. ¿Para qué? Para que entonces no nos sucedan cosas. Desgraciadamente hoy la razón por la cual mucha gente no está perdiendo, se está enfriando su fe, pierde su fe, por momentos es muy variada, porque no pone su mirada en Cristo. Pues no solamente en Cristo que le va a dar, el que le va a hacer, sino en quién es. ¿Quién es Jesús? Hay mucha gente, mire, que tiene, no sé, 15, 20 años que tomó una decisión de acercarse a Dios, pero aún no sabe quién es Cristo. Todavía tiene sus dudas. Mire lo que se mueve hasta el día de hoy, podemos darnos cuenta que hay una influencia, hay un poder bien tremendo que está tratando de distraernos y no nos damos cuenta. Hay una influencia bien tremenda y más en estos tiempos, porque dice la Biblia que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. Cada día más vemos la situación más difícil, más oscura, menos se ve la luz de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque no se habla mucho del Señor. Hay muchas influencias que están tratando de distraer, de opacar el énfasis que nosotros debemos tener. Ya bendecido estás, hermano. Amén. Bendecido estás. Y ahorita viniera el Señor, ¿qué nos ataría aquí en la tierra? Tenemos que procurar cuidar eso, hermano. Que no haya ninguna atadura. Que no haya nada que nos ate. Si yo sé esto, va a decir, ay sí, hermano, ya de hace 20 años me dicen que va a venir el Señor y no viene. Pues sí, porque el Señor está buscando que sus hijos, está esperando que sus hijos despierten en fe. Porque se tiene que cumplir, ¿verdad? Increíble que dice, ay hermano, somos bien poquitos. Sí. Y si tuvieras esos poquitos que están por allá en África creyendo en Cristo, y si tuvieras esos poquitos que están por allá en Europa y en otros países creyendo en Cristo, y si tuvieras otros poquitos que están por allá creyendo en el Señor, si los juntares, verías el gran poder y la gloria de Cristo. Pero somos bien humanistas. O sea, nos dejamos guiar mucho por lo que vemos. Analicemos, hermano, analicemos. Dios está levantando su iglesia. Y dice, ¿dónde está, hermano? ¿Dónde está para ir? La iglesia eres tú. Amén. La iglesia eres tú. Y eso le mencionaba el apóstol Pablo a Timoteo y vamos a ir para allá. Vamos a indagar en la Escritura, vamos a meditar, porque para eso es, hermano. No estamos aquí nosotros solamente, y usted lo sabe, usted nos conoce, que no solamente somos exhortadores, ¿verdad? No meditamos la palabra para solamente ser exhortadores, sino para que aprendamos todos juntos. Somos un mismo cuerpo. ¿Y la cabeza quién es? Cristo. Cristo. Hermano, lo mencionamos mucho, pues es que sí no lo vamos a dejar de mencionar. En el momento que, si yo no digo que la cabeza es Cristo, entonces ¿quién es? ¿Verdad? ¿Y el cuerpo quién es? ¿Quién es el cuerpo? ¿Quién es la iglesia? Y ese cuerpo tiene que ser nutrido. Amén. Ese cuerpo tiene que ser nutrido. Amén. Así como deseamos el alimento, necesitamos nosotros ser nutridos con la palabra, hermano. No hay otra forma. Los niños van a pasar, ¿verdad? Van a ir a... No, si pasan, no pasan. ¿Sí? Ok. Con calma, niños. Vamos a ser breves, ¿ok? Bien, vamos a 1 Timoteo, el capítulo 3. Vamos a estar meditando en algo bien tremendo.
acerca de un misterio, ¿verdad? De un misterio que en realidad ha sido revelado, pero no todos pueden entender este misterio. Fíjense cómo son las cosas, y aquí hay algo tremendo. Escuche bien, vamos a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14. Esté muy atento, abra su corazón al Señor, que sepa que es un privilegio, hermano, que podamos nosotros exponer esto, no solamente porque Dios nos lo ha mostrado, sino porque Dios, su Espíritu, así lo quiere. Cuando Pablo se presentaba, dijo: yo no vengo con palabras persuasivas o filosofías humanas, yo vengo con el poder del Espíritu. Amén. 1 Timoteo capítulo 3, verso 14. ¿Lo tenemos? Amén. Dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Cerremos nuestros ojos. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias. Gracias, bendito Dios, porque, Padre poderoso, tú nos has dado este privilegio. Gracias, Señor, porque tú pones el querer y el hacer, Señor. Gracias, Padre, porque tú has puesto la fe en nosotros, Señor, para poder... Tú nos has acercado a ti, Señor. Padre, en esta hora, Señor, te rogamos que tú seas, Señor, operando en nuestra mente. Padre, cambiando, Señor, nuestra manera de pensar, trayendo siempre a nuestra memoria, Señor, que tú eres Dios fuerte y poderoso, Señor. Amén. Padre, que por ti son las cosas, Señor, y para ti son. Que nuestro motivo y nuestro objetivo eres tú, Señor. Padre, que no estamos aquí para engrandecernos, Señor, o para sentirnos poderosos o fuertes, porque somos débiles, Señor. Y tú eres grande y poderoso, Señor. Amén. Padre, necesitamos de ti, Señor, para poder caminar, para poder, Señor, pasar esos obstáculos en la vida, Señor, para ser alumbrados por ti, Señor. Padre, nos ponemos en tus manos en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, podemos darnos cuenta que esta carta fue escrita por Pablo a Timoteo. Ya un poquito sabemos de quién es Timoteo, ¿verdad? Aquel hombre que fue fiel a Dios y caminó ahí con el apóstol Pablo. Vemos en este versículo que empieza y le escribe algo, ¿vale? Le dice, bueno, esto te escribo, dice, para que, versículo 15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado con estos versículos, a la manera de interpretarlos, ¿verdad? Muchos hombres han apretado esos versículos para sacar provecho, pero mire lo que dice la palabra, lo que es la iglesia. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y le dice cuál es, ¿verdad? Dice que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El énfasis ahí le está diciendo quién es la iglesia. O sea, en otras palabras, en quién ha depositado el Señor su verdad. ¿Sobre quiénes? Por eso digo que es un privilegio. No es cualquier cosa, no lo deseche. No lo deseche nunca, al contrario, tenemos que anhelar. Si somos parte de la iglesia es privilegiada. ¿Por qué? Porque en ella se deposita la verdad. Nosotros como gentiles somos ese testimonio de la palabra de Dios, la palabra que Dios habló venida a manifiesto, que es usted, su vida. Por eso hoy a veces no entendemos muchas cosas, ¿verdad? Y dices, bueno, ¿cómo es que yo siendo tan malo? No te puedes a pensar, dices, bueno, ¿cómo yo malo? ¿Y cómo es que el Señor de repente ahí en mi corazón empieza a ver otras cosas, ¿no? A muchos no nos enseñaron quizás en nuestra vida secular a ser afectuosos. Y de repente viene el Señor a tu corazón y te empieza a hacer cosas que no pensabas o que no sentías, o que tú no pensabas de alguna manera que en tu corazón hubiera algo. Pero sabes, Dios lo pone. Es decir, afecto, frutos. Mire lo que dice la Escritura. Y esto vamos meditando muy despacio, pero queremos afirmar, enfatizar lo que dice aquí. La iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Fíjese lo que significa para el Señor su iglesia. Le repito, no solo las cuatro paredes, usted es la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Donde Dios deposita su verdad. Pero no solamente donde Dios deposita su verdad, porque no es en todos. Desgraciadamente no es en todos, hermano. Está bien tremendo, o sea, y no es porque solamente de que uno quiera, sino Dios es soberano, ¿verdad? Y vemos el otro día que estudiamos acerca de los dones, que Él reparte como Él quiere. O sea, Él es soberano y Él hace como Él quiere. Y Él llama, dice, ¿por qué llamó a Pablo? Pues porque Dios así lo quiso, ¿verdad? Dios así lo quiso y lo transformó, y Él llegó hasta donde Dios le permitió que llegara.
Y hasta el día de hoy, pues fue un instrumento. Así como lo es hoy la iglesia. Somos un instrumento, vasos en donde Dios deposita su verdad. Y ahora le dice esto, el versículo 16, le empieza a hablar, fíjese, y esto debe estar en nuestro corazón hasta el día de hoy, que nunca se nos borre, hermano, pase lo que pase, que nunca se nos borre de nuestro corazón el versículo 16 en adelante, lo que Pablo le expresaba a Timoteo. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Le está mencionando algo, es indiscutiblemente. Hasta hoy en día, desgraciadamente, esto que hemos estudiado hoy, muchos hombres por sistema, escuche bien, por sistema, por su teología, por su interpretación, por su opinión, no pueden ser partícipes de esto. ¿Sabe por qué? Mire, dice la palabra, grande es el misterio de la piedad. ¿Un misterio qué es? ¿Qué es un misterio? Es algo que podemos entender a veces. Algo oculto. Que está como oculto, ¿verdad? ¿De dónde viene? Como un ejemplo, ¿de dónde viene el aire? ¿O por qué Dios quiso hacer como hizo, verdad? Yo no sé, hay misterios que Dios tiene, pero este misterio fue revelado a la iglesia. Y dice así, Dios fue manifiesto. Fíjese, este versículo es objetivo para muchos aquellos que se han aferrado a su doctrina, ¿verdad? Y me refiero a aquellos que no han entendido la deidad, ni pueden destapar la deidad. ¿Por qué? Y lo peor, no pueden conocer la verdad, porque se han cerrado en sus propias opiniones. Y me refiero a la gente que está ahorita pugnando y aferrándose a que Dios es un Dios en tres personas distintas. Yo como hombre no puedo cuadrar a Dios y decir Dios es de tres o de cuatro o de cinco. Dios tiene muchos atributos. Y Dios se manifiesta y se ha manifestado a los hombres desde el principio. Cuando Dios dice la Biblia que es espíritu, ¿verdad? No le vemos. Y desde el principio, cuando Él creó las cosas, ¿cómo se le llama a Dios? Cuando Él formó las cosas, ¿cómo se le llama? ¿Cómo? ¿Cuál es el atributo de Dios ahí? Cuando Dios habló y las cosas fueron hechas, ¿cómo se le llamaría ese atributo de Dios? ¿Cómo? Habló en el verbo. El creador. Creador. El creador. Escuche bien, es que todo está en la Biblia. Los atributos de Dios son así. ¿A quiénes adoraban los judíos? ¿Qué era Dios para ellos? Básicamente el templo. Pero para ellos significaba algo bien especial, Dios. Cuando ellos se referían a Elohim, ¿a quién se referían? Al Todopoderoso. Mire, por eso es que nosotros, nuestra mentalidad, hoy en día para muchos hombres se quedaron aquí, por eso no tenga dudas. Hoy desgraciadamente se aferran a las ideas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así lo quieren entender. Quieren dividir a Dios en muchas partes y aquí este texto es objetivo. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, ¿quién? Dios fue manifestado en carne. Dios mismo manifestado en carne. Justificado en el Espíritu. Visto de los ángeles. Predicado a los gentiles. Creído en el mundo. Recibido arriba en gloria. Grande es el misterio de la piedad. ¿Cómo Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo ha sido predicado a los hombres? ¿Para qué? Para salvación y para conocerle. Y no solamente para conocerle, porque no solamente conocemos a Dios y si recibo tus bendiciones, ya de antemano le dije, estamos bien bendecidos. El conocer a Dios es para que nosotros podamos heredar las promesas que Él tiene, hermano. Para los que le conocen, para los que le creen. Justificado el Espíritu de Dios es santo y es verdad. Dios se revela al hombre, se manifiesta al hombre de una manera incorrecta. No, se manifestó de una manera recta. Porque así es Dios. Justo y recto es Él, dice su palabra. Todos sus caminos son rectos. No hubo nada chueco ahí. Hoy es increíble que muchos teólogos, muchos hombres le anden buscando. Fíjense cómo es la cosa. Cuando no se enfatizan, ¿verdad?, en el conocimiento de Dios, en su verdad, le andan buscando fallas a la Biblia. O sea, está tremendo. Mire,
yo lo que necesito es conocer a Cristo. Amén. Y vamos a ver lo que dice más abajo. A Timoteo le estaba diciendo esto, escribiéndole esto, ¿verdad? Y aún, fíjese lo que dicen más adelante, eso es algo profético. En el versículo 4 dice, pero el Espíritu, dice, bueno, estamos hablando del misterio de la piedad. Y el apóstol Pablo le dice, estamos hablando, fíjate bien, porque estoy hablando de la misma cosa. En el capítulo 4, verso 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermano, ¿y esto qué significa? O sea, yo esperaba otra cosa después de esto, ¿no? El misterio, ¿cuál misterio? O sea, tengo que estar, mi corazón tiene que estar anhelando, hermano, con el conocimiento del Hijo de Dios, el conocimiento de la obra de Dios. ¿Para qué? Para que no me distraiga. Hoy desgraciadamente se están moviendo un montón de influencias. Cuidado, tenga cuidado. ¿Cómo puedo yo distinguir si me está hablando un espíritu erróneo? ¿Cómo puedo distinguirlo? A ver, ya lo hemos enseñado cosas, pero vamos a interactuar, porque aquí todos aprendemos. ¿Cómo puedo distinguirlo? Estamos hablando de un misterio, grande es el misterio de la La piedad. palabra, la Biblia. Esa es una forma, pero como una manera práctica para nosotros. ¿Cómo distingo? Por sus frutos. Ese es un hombre, pero ¿cómo distingo el mensaje que me están dando? ¿Cómo distingo? Ese es el problema grande para nosotros. Que cualquiera que nos hable de Dios nos parece bueno. Ese es el problema bien grande. Que todo el que nos habla de Dios nos parece bueno. Mira, lo que el apóstol Pablo le habla a Timoteo es: no te muevas del fundamento. ¿Sí? No te muevas de este fundamento. Medita siempre en esto, en este misterio que ha sido dado a conocer. Te está dando a conocer el Espíritu a ti y a aquellos que les vayas a predicar, a aquellos que les vayas a hablar. Diles que Dios se manifestó en carne. ¿Y por qué será que muchos no lo entienden? ¿Sabe cómo yo puedo distinguir, hermano, lo que no viene de Dios, lo que no me está hablando el Espíritu Santo de Dios? Porque el Espíritu Santo de Dios no es mentiroso. Amén. Él es verdad. Amén. Hoy los hombres, hermano, y yo te voy a decir un ejemplo bien clarito que entendamos. Cualquier hombre te puede hablar de Dios, pero si la honra se la lleva a él, el tal está obrando para otra cosa. Te voy a dar solamente un ejemplo, porque tenemos que saberlo. La iglesia, o sea, el cuerpo de Cristo está siendo asediado y bombardeado por un montón de lados. Hoy los hombres se dejan llevar por lo místico, por lo que ni conocen, por lo que no sabemos. Y de repente nos meten ahí, como dicen, calambres, ¿ya? Porque dicen, ay, ¿y qué tal si me sí? ¿Y qué tal si sí? No, hermano, tu fe está puesta, estás fundamentado en Cristo Jesús. Porque estás conociendo su misterio. Este misterio fue dado a conocer a través del Espíritu de Dios y usando instrumentos. Amén. En este caso el apóstol Pablo, pero no damos la honra y la gloria a Pablo, sino damos la honra y la gloria a Cristo. Amén. Y fue el que lo levantó, porque así quiso. Hermano, ¿por qué Pablo? Dios así lo quiso. Transforma al hombre. Eso significa que transforma al hombre, nos puede transformar a nosotros para llevarnos a vida eterna. Pero es necesario que ese fundamento para mí sea, en otras palabras, resumiendo esto, el Evangelio de Cristo. ¿Qué es lo que resume el Evangelio de Cristo, hermano? Esto: Dios manifestado en carne. Dios manifestado en carne. Y ahí tiene que estar mi mente. Y ahí tiene que estar mi corazón. No en las cosas externas. Hoy, desgraciadamente, nos distraemos un poco y nuestra mente se va por otro lado. Escuchando espíritus que parecen que son buenos, ¿verdad? Hoy, desgraciadamente, cuando no nos enfocamos en el Evangelio, en la prédica cristocéntrica, en la enseñanza cristocéntrica, vamos a ver por otro lado. Hoy, desgraciadamente, mucha gente está siendo llevada solamente a un cristianismo de fariseísmo, de santidad y de hipócrita. A Dios no le vamos a escapar, hermano. Tenemos que ser sinceros delante de Dios.
Amén. ¿Sí? Pura hipocresía, es cierto, no lo dice la gente. ¿Cómo es el nivel de conciencia de la gente que quizás no va o va a su iglesia por donde vaya, que dice, ay, los cristianos, mira cómo andan? ¿Cómo está el nivel de conciencia que mejor ellos tienen discernimiento? Mejor la gente, ¿no le ha pasado? Sí, por eso uno hasta a veces dice, híjole, ¿cómo le digo? Ven a la iglesia. Pero sabes, para mí no es ven a la iglesia. Vamos a Cristo, vamos a buscar a Cristo. Mira, Él ya se ha manifestado. Sí, pero es que hay hipócritas, sí los hay. Y los tenía que ver porque dice la palabra que en aquellos días muchos apostatarían. ¿Qué quiere decir? Van a negar, por no poner su mirada en Cristo, van a dejar la fe. Eso no creo que es una cosa bonita, es algo bien feo. Es algo bien feo lo que sucede. Pero el Espíritu dice, y esta palabra es profética, usted léalo, no se lo digo yo, lo dice su Biblia, pero el Espíritu dice claramente, ¿quién está diciendo? ¿Quién es el Espíritu? No me vaya a decir las teorías humanas, ahorita las filosofías humanas dicen, sí, es que Dios manda al Hijo y el Hijo al Espíritu que diga, porque así son, así lo dicen, que Dios no opera así. Dios es un Dios que tiene muchos atributos y hace las cosas como Él quiere, es soberano. Yo no le puedo entender, mis pensamientos se quedan aquí, pero Dios es Espíritu, el mismo Dios manifestado, el mismo Espíritu se encarna, el mismo Espíritu, el mismo Dios se encarnó para darnos vida. ¿Y sabes solamente para qué nos da vida? Para Él. Eso hace diferencia. Hoy los hombres se creen grandes porque ya Dios les ha dado su perdón, ¿verdad? Yo ya tengo mi salvación ganada, ya tengo mi perdón, ya. Grande es Dios. Los hombres no somos grandes, no somos superhombres, no podemos tener superpoderes. El poderoso es Dios. Amén. Tengo que meditar en esto, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores días algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo es esto? Escuche, por eso le digo que usted medite, cualquier persona le habla de Dios, ¿no? Y cualquier persona le va a venir a traer pura basura del cristianismo secular. Usted fíjese, si vamos a hablar de Cristo, si vamos a pasar un rato hablando de la sana doctrina, pasémoslo y vas a ver cómo te vas a edificar. Hablando de cosas ajenas al cristianismo puro, no nos va a edificar, no nos va a hacer puro daño. Nos va a mandar para atrás, para Egipto. Ya no estoy parafraseando esto. Nos lleva el corazón para otro lado, hermano. Por eso nuestro corazón y nuestra mente tienen que estar puestos en esto. Dice, apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios, enseñanzas de demonios. Y fíjese bien, yo dije, bueno, pero entonces ¿cómo detectarlo, no? Porque los demonios, aún dicen que el mismo diablo sabe la Biblia. Sabe la Biblia. Entonces, ¿cómo puedo detectar hacia dónde voy? Nada, hermano, nada le puede quitar el lugar a Cristo. Escuche bien, nada. Ni las paredes, ni la iglesia, ni la grandeza del hombre. Nada, hermano. Porque el Señor en un segundo si quisiera nos consume aquí. Porque ese es su poder. Pero Él lo que quiere es darnos ese entendimiento, ¿sabe para qué? Para que le glorifiquemos a Él. Y yo no me pierda. Hay un montón de estas cosas, todo esto que se está moviendo, hermano. Se está moviendo y es increíble. Es increíble de la manera que se mueve. Con un poquito, hermano. Hombres, con un poquito de levadura, dice un poco de levadura leuda toda la masa. Con un poquito están dejando que la gente crea en Cristo Jesús. Con un poquitito. No crea que va a ser mucho. No crea que te va a hablar el demonio así medio feo, con una voz media de ultratumba. No. Esos vienen endulzando los oídos de la gente. Con mentiras. Hoy estaba analizando una grande herejía, ¿no? Y dije, Señor, pues ayúdanos. Hombres están diciendo que la salvación no la vas a perder porque ya vienes utilizando la Biblia, ¿no? Diciendo, ¿sabes qué? Dios ya pagó una sola vez, dice la Biblia que pagó una sola vez. Pero es increíble que si yo sigo en la misma, ¿cómo me voy a salvar entonces? No hablan de la justicia de Dios. Cuando opera la justicia de Dios, es que cuando va el juicio de Dios no hay quien lo detenga. Así eso está escrito.
Entonces, ¿qué tengo que hacer? Guardar con temor y temblor. Amén. Guardar con temblor y temblor la fe, la doctrina, la esperanza, porque no nos ha puesto cualquier cosa el Señor en nuestras manos, hermano. Es decir, estoy parafraseando con nuestras manos, pero lo que Dios está poniendo en tu corazón y en el mío no es cualquier cosa. No creo que es algo que yo lo puedo desechar. En aquel día, ¿cómo me voy a justificar? Ay, Señor, es que me dijeron, pero es que tú no analizaste. Tú no meditaste. No le voy a poder echar la culpa a nadie. Eso es algo, cuando habla de la iglesia, cuando le habló a Timoteo acerca de la iglesia, Dios está operando personal. Y a nivel colectivo es algo bien hermoso. Porque entonces a nivel, si opera Dios a nivel personal, imagínense a nivel colectivo. Somos pocos, bendito Dios, pero a nivel colectivo puede encontrar ese amor, puede haber del Espíritu de Dios en nosotros, hermano. Y esa es nuestra prioridad. Olvídese lo demás. Bueno, hoy pues es increíble que hoy hasta por la ropa uno se anda haciendo diferencias. Así está la situación. Y la gente lo cree firmemente. Su fe dice, yo me santifico externamente y yo tengo que, desde el cielo se tiene que ver mi santidad por mi ropa. Oye, Dios ni siquiera lo ve a uno. O sea, sí. No quiero decir que somos liberales, ¿ya? Tampoco sabe que nunca le vamos a hablar de ser liberales y que no nos importe, no. Mire lo que dice aquí más abajo. Dice el versículo 2 del capítulo 4, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. O sea, fíjense hasta dónde. Yo no quiero enfocarme mucho en esos términos porque lo importante es esto. El apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo, eso va a venir, eso va a ser la apostasía. Y no solamente eso, le pudo haber enlistado muchas otras cosas más. Es más, se lo dijo no en este capítulo, pero lo venía advirtiendo. ¿Qué es lo que tiene que morar entre nosotros? ¿Por qué tenemos que ser realmente, cuál sería nuestro gozo? ¿Cuál es nuestro gozo? Nuestras reuniones, que somos una iglesia buena, que nos amamos. No, nuestro gozo tiene que ser el Evangelio de Cristo en nuestro corazón. Mi gozo tiene que ser de que estoy bien en mi hogar, que soy un buen marido, una buena mujer, mis hijos caminan, mis hijos les interesa el Evangelio. Ese no es mi gozo es el Evangelio de Cristo. Que de verdad el Evangelio de Cristo vive en mí, que de verdad yo tengo ese conocimiento, que de verdad ese misterio que fue oculto, lo dijo el apóstol Pablo. Ahorita lo vamos a leer. Es increíble, le digo, que por una situación uno se desvíe. Aún mire, era un misterio para Salomón cuando él termina el templo, ¿no? Él termina el templo y empieza a orar y dice, bueno, ¿cómo tú, Señor, siendo poderoso, el Creador, cómo vas a morar aquí? Aún él tenía dice, ¿cómo? Quisiera saber, ¿no? ¿Cómo es que tú, pues, te agrada? Imagínense, pues, tenía que hacer sacrificios y todo. Y él aún, pues, ya terminando la obra, dice, bueno, ¿y qué hay más allá, no? Esos hombres anhelaban más allá. Había un anhelo más allá. Pero tenemos un privilegio bien grande que se nos fue dado, hermano. Se nos fue dado a conocer este misterio de la piedad. Cristo poderoso, Dios mismo, encarnado, haciendo un milagro para glorificarse Él mismo. Porque así es Dios. A veces no lo entendemos. El humanismo no quiere saber eso. Precisamente esa es la razón por la cual muchos humanistas, en el momento que pongan a Dios, exalten a Dios donde Él debe de estar, ellos no quieren bajarse. En el momento que el hombre ponga a Dios en el lugar que tiene que estar, ellos se van para abajo. Y desgraciadamente hoy las posturas, las doctrinas mentirosas así son. Tóqueles un poquito lo suyo, porque es suyo, no es de Dios. No, aquí no entra nada de eso, solamente lo que ellos piensan, lo que ellos opinan. Organizaciones grandes, hermano, esto está, mire, no es una cosa que solamente tengamos que señalar, como juzgar o ponerme ¿cómo se llama? Acusarlos, no, hermano, sino para que usted tenga un fundamento,
para que usted no se mueva tan fácilmente. Hoy rapidito, ¿no? Hoy algunos nosotros nos quieren amedrentar de repente. ¿Y a qué iglesia vas? ¿Y quién es tu pastor? ¿Y dónde está? ¿Y cuántos doctorados tiene tu pastor? ¿Y cuántos títulos tiene? ¿Y a qué escuela fue? Eso es hoy lo que los hombres buscamos, ¿no? ¿Y Cristo? ¿Cuándo voy a buscar de Cristo? ¿Cuándo voy a anhelar de Cristo? Lo que el apóstol Pablo mencionaba aquí, imagínense, esas cosas ya hoy se ha visto, no solamente del comer o prohibir muchas cosas para la iglesia convencional, religiosa, pues da lo mismo cualquier tipo de cambio, cualquier tipo de trastorno en la iglesia, o sea, para ellos da lo mismo, ¿sí? Como quieran, no cambian las vidas, les da lo mismo, ser permisivos, les da lo mismo, no importa. Y hoy prefieren muchas veces hacerlo lo externo, buscar lo externo y que su fe esté puesta en lo externo. O sea, es tan grande su fe que ponen en lo externo, que digo, Señor, pues, ten misericordia. Y no creo que le va a ir bien, le digo eso con respeto, pero nos miran mal. Porque le decimos que Cristo es el centro de todo, porque Cristo es la causa, porque en Él estamos completos. Amén. Porque yo puedo adorarlo aquí, porque puedo adorarlo afuera, porque puedo orar aquí y orar afuera. Nos miran mal. Pero bueno, bendito sea el Señor. Dice la Escritura, el 4, porque todo lo que creó Dios es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. 2 cosas tenemos nosotros nada más: meditar el Evangelio de Cristo a través de su palabra y oración. 2 cosas nada más. Olvídese de lo demás, de que mi cristianismo es que, hermanos, que yo prendo, es que yo diezmo, es que yo hago. Mi fe no está puesta en eso. Y tengo que hacer las cosas para Dios, no es por obras. Amén. Mire lo que sucedió. Dice Colosenses 2:9 que es algo bien tremendo, ¿eh? El ministerio de la piedad. Colosenses, vamos a Colosenses. Amén. ¿Tenemos? Bendito Dios. Amén. Colosenses 2:9. ¿Estamos? Amén. Desde el 8 lo voy a leer, porque miren cuando analizamos y cuando enfatizamos el misterio de la piedad, fíjense lo que es. Es una realidad, hermano. Eso es un misterio que se dio a conocer. ¿Lo tenemos? Dice, mirad que nadie os engañe